Hablar de la economía hacia 2016 es hablar de la incertidumbre, seguramente. Y estamos en esta ocasión con Carlos Serrano, quien es economista en jefe del grupo financiero más grande de este país, de México, el BBVA Bancomer, con quien tenemos el gusto de conversar ahora, precisamente sobre estos asuntos tan complejos de qué es lo que va a pasar en 2016. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias, Samuel, gracias por la invitación. Y también debo decir que estamos inaugurando este precioso edificio, esta torre BBVA Bancomer, que es una torre nueva que el grupo está estrenando en la entrada precisamente del Paseo de la Reforma, que es una de las avenidas más hermosas de la capital. Así es, Samuel, es una ubicación privilegiada y es un gusto tenerte aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. 2016 es un lugar, un espacio que aparece como muy nebuloso, en donde está lleno de incertidumbre y poco podemos avisorar qué es lo que va a pasar en 2016. Me gustaría, Carlos, que nos des una panorámica general de qué es lo que, según ustedes, va a pasar en 2016, por lo menos en términos de crecimiento, de inflación y de tipo de cambio. ¿Cómo no, Samuel? Lo primero que yo señalaría es que el 2016 va a ser un año complejo en términos de la economía global, ¿no? Uno, tendremos el posible efecto de las subidas de la Fed, y eso pues, posiblemente traiga consigo episodios de volatilidad financiera a nivel global. Como sabemos, va a ser un movimiento pues, que si bien lleva bastante tiempo siendo anticipado por los mercados, pues puede tener repercusiones importantes en los mercados, sobre todo más que la propia subida que pueda tener la Fed, la comunicación que tengan acerca de cómo va a ser su trayectoria de subidas. Eso, como sabemos, pues hace 7 años, cuando la Fed mandó sus tasas a niveles de cero, hubieron muchos capitales que fluyeron a muchos países, sobre todo emergentes, buscando mejores rendimientos, y ahora este año, ante la expectativa de subida, han empezado a regresar, y sí se anticipa que puede haber una trayectoria de subida relativamente pronunciada, puede haber más regreso de capital. Segundo punto, pues la economía china todavía muestra algunas debilidades, posiblemente no vaya a ser un motor igual de fuerte para varios países de lo que fue en los últimos años, y eso también será complicado. Y tercero, muy importante para México, es la caída en los precios del petróleo. Hemos visto una caída muy pronunciada, que se pronunció más en los últimos días cuando conocimos que no hubo un acuerdo en la OPEP para restringir la producción, y eso nos tiene en niveles de precio de petróleo bastante bajos que están afectando a México. Entonces, en ese contexto, yo diría, hay que pensar en el 2016, en lo que le va a ocurrir a México, primeramente en este contexto, un contexto sumamente incierto, como decía, y complicado a nivel global. ¿Qué es lo que anticipamos para el año? En términos de actividad, vemos un año similar al 2015. Este año pensamos que el crecimiento va a cerrar en 2.5%, y ese es el mismo estimado que tenemos para el año 2016. ¿Por qué este estimado? Yo te diría lo siguiente. Este año, primero, diría, hubo un motor muy importante interno en el consumo. El consumo tuvo o ha estado teniendo un desempeño muy bueno, y nosotros pensamos que el año que viene tendrá un desempeño bueno, pero no tan bueno como el 2015, porque creo que el consumo tuvo 3 o 4 motores fundamentales en el año 2015. El primero, un buen ritmo de creación de empleos formales. Muchos de ellos no son empleos nuevos para la economía, sino que son empleos que ya existían, pero que se han formalizado por estos esfuerzos que ha hecho el SAT. Perdón que te interrumpa aquí, pero este es un punto muy importante. ¿Qué porcentaje de los empleos, de estos nuevos empleos, vienen producto de la formalización? Nosotros estimamos que más o menos la mitad. De todos los que se crean en el IMSS, que cerrará este año alrededor de 750,000 empleos, estimamos que la mitad son empleos que ya existían, pero que se formalizaron. Y esto lo estimamos viendo encuestas, en particular la encuesta nacional de ocupación, es que llegamos a este estimado. Entonces, sí es un número bastante relevante
de empleos que no son nuevos, sino que se han hecho formales. Digamos, ustedes esperan una creación de empleos para el 2015 de ¿cuánto? De alrededor de... Para el 2015, de 720,000 a 760,000 empleos. Estamos hablando entonces de unos 360,000 empleos que vienen producto de la formalización y otro tanto que viene producto de la efectiva creación de nuevos empleos. Es correcto, Samuel, exacto. Ahora, cuando hablamos, perdón que te interrumpe, pero cuando No, está hablamos bien. de 370,000 empleos nuevos, estamos hablando de pocos empleos en realidad en la economía. No desestimo el proceso de formalización, que eso es interesante por el aspecto de la seguridad social para los trabajadores. Así es. Y el combate a la informalidad, pero si somos estrictos, digamos, hay una creación baja de nuevos empleos en México. Correcto, yo como apuntas, yo creo que los esfuerzos de formalizar son positivos porque se provee a los trabajadores de seguridad social. No solo eso, sino que también en muchos casos es la ventana para acceder al crédito, ¿no? Siendo informal a veces es complicado. Entonces, si hablamos de 350, 400,000 empleos, coincidirá que no es un número muy alto. En general yo creo que es el número que no sorprende, es un número que empata, digamos, o que es consistente con crecimientos del 2 a 2,5% que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Entonces, es el tipo de empleo que esperarías con esos crecimientos, que ciertamente se requiere un número mayor de creación de empleo para poder ir creando oportunidades a los jóvenes que ingresan al mercado laboral, ¿no? Entonces te decía, ese ha sido un motor, ese pensamos que podrá seguir en unos términos similares el año que viene, se sigue esta misma formulación, pero había otros dos. Uno, la depreciación del tipo de cambio. La depreciación del tipo de cambio ha hecho que se reciban más remesas, y no solo eso, sino que las remesas convertidas a pesos son un monto bastante mayor. Y las remesas no son triviales en México. Las remesas pues, pueden representar entre 2,5 o ligeramente superior del PIB. Y eso ha hecho que muchas familias tengan más ingresos disponibles vía remesas para consumir. Eso también ha sido un motor. Tercer motor, Samuel, es que la inflación está en niveles muy bajos. Estamos en niveles históricamente bajos. En la última lectura tuvimos una lectura de 2,2%, y eso hace que el ingreso disponible o los salarios reales aumenten. Claro. No porque aumenta el salario nominal, sino porque hay un aumento real. Entonces, todos estos tres factores son los que creemos que están detrás del buen desempeño del consumo. Los dos últimos, tanto el tema de mayores remesas como de mayores ingresos reales por baja inflación, ya no van a tener la misma fuerza el año que viene. Claro. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio no estamos esperando depreciaciones de la misma magnitud de las que vimos este año, sin duda, incluso pensamos que hay cierto margen para algo de apreciación. Sí. Y la inflación, si bien pensamos que va a seguir bajo control, nosotros estimamos que en 2016 la inflación debe cerrar en niveles de 3.3, pues no va a ser tan baja como ha sido este año. Entonces, habrá algo de ese efecto, pero menor. Entonces, el motor del consumo pensamos que estará ahí, pero no con la misma fuerza del 2015. El motor que tendrá más fuerza, que compensará para que tengamos crecimientos similares, pensamos que es el de Estados Unidos. Estados Unidos realmente este año, sobre todo el sector manufacturero de Estados Unidos, que es el que realmente determina la fuerza de las exportaciones de México, no tuvo un buen año, tuvimos pues varios meses, recordarás, con crecimientos negativos, y un muy mal inicio del año, recordarás que tuvimos los factores del mal clima, aunado a una huelga de puertos. Entonces pensamos que Estados Unidos debe ser un motor más potente el año que viene. Por razones estadísticas, Carlos. Sí, estadísticas. Por razones de comparación anual. Exactamente. No por razones de que efectivamente la economía estadounidense vaya a estar creciendo a un ritmo mayor. Pensamos que la economía en el intermensual. Mira, pensamos que la economía estadounidense debe crecer más o menos al mismo ritmo que este año, pero con una distinta composición. Y esta composición hará que haya más crecimiento en manufacturas de lo que hubo este año, y eso es lo que beneficia a México. Entonces, con todo esto, en resumen, pensamos, nuestro estimado es de 2.5 para el 16, que es el mismo que tenemos para el cierre de año. Este año ya más o menos sabemos que estará por ahí el crecimiento. Ahora, 2.5. 2.5 es un crecimiento similar, como lo acabas de decir. 2.5 en 2016 es un crecimiento similar
al que están esperando para el cierre de este año. No es un gran crecimiento, es un crecimiento, diría, bastante moderado, y subrayo bastante, ¿no? Bastante moderado, más bien diría es un crecimiento mediocre respecto de las expectativas que se habían esperado desde inicios del sexenio. Pero lo que te pregunto, Carlos, en tu construcción de escenarios es, ¿y dónde quedan las reformas? ¿Dónde quedan los adicionales, los impulsos adicionales derivados de las reformas, sobre todo de la energética y de la telecomunicaciones, que digamos son las que nos han mostrado que tendrían más dientes para impulsar la economía mexicana? No lo veo en este escenario que nos acabas de presentar. ¿Cómo no? Primero yo diría, en efecto no es el crecimiento que queremos y no es el crecimiento necesario para ir abatiendo la pobreza. Y tampoco es el crecimiento acorde a la expectativa, pero también señalaría, Samuel, que si lo vemos en un contexto global, tampoco es un crecimiento del todo malo. Si volteamos a ver nuestro vecindario, ¿no? América Latina, pues estamos viendo casos muy críticos, ¿no? Brasil probablemente tendrá este año la peor contracción que en los últimos 40 años. Los países andinos que tú conoces bien, pues estarán creciendo a tasas bastante menores de lo que venían haciendo. Entonces, yo coincido con tu apreciación inicial, pero diría que también viendo el contexto global, también hay ciertas fortalezas que tiene la economía de México que se han construido en 25 o 30 años, que hoy hacen que la economía pueda resistir mejor algunos choques externos. En cuanto a la reforma, a mí me parece que lo que fue un error de saque en muchos agentes era esperar que estas reformas iban a surtir efectos inmediatos. Estas son reformas que llevan tiempo en surtir efectos, en particular la energética. Yo creo que es una reforma, yo ahí diría dos cosas. Es una reforma que lleva tiempo porque son inversiones de largo plazo y no solo eso, sino para que se empiecen a ver pues las primeras estaciones de petróleo en aguas profundas del Golfo, pues pueden llevar 4 o 5 años de que se empiece una exploración a que se extraiga. Yo ahí te diría dos comentarios. El primero es que seguimos pensando que es una reforma con buen potencial para crear crecimiento, que creemos que es una reforma que puede eventualmente hacer que la economía reciba 10 a 15 mil millones de dólares más en inversión, pero esto es una cuestión de mediano plazo. Pensamos que esto puede ocurrir pues hacia los años 2018, 19 o 20, primer punto. Y segundo punto es que nosotros teníamos, y creo que al igual que muchos agentes, una serie de expectativas con esta reforma cuando se aprobó, que era cuando el precio del petróleo estaba a niveles cercanos a $100. Hoy la mezcla mexicana está debajo de 30, entonces creo que también bajo los actuales precios del petróleo, esa reforma no va a tener la potencia que originalmente se pensó y sobre todo sus efectos van a ser más graduales, ¿no? Digamos, hoy hay campos en aguas profundas que probablemente no sean rentables a estos niveles de precio del petróleo. Todo dependerá qué trayectoria tengamos. Si llega a haber una recuperación a niveles de 60 o 70, este potencial que te decía creemos que se puede dar al cabo de unos años. Y la de telecomunicaciones, yo te diría, falta tiempo para que surta todos sus efectos, pero creo que ya estamos viendo algunos beneficios. Uno de ellos es el que comentábamos ya en la inflación. Una de las varias razones por las que la inflación está muy baja es que los precios de telecomunicaciones tuvieron una caída muy importante, y esa fue por la reforma, tanto porque se logró eliminar los cobros de larga distancia, los cobros de roaming, eso ha hecho que caigan los precios. Y no solo eso, sino que ahora pues va a entrar un competidor nuevo bastante potente que va a fomentar una mayor competencia. Entonces, por el lado de la competencia, creo que ahí ya estamos viendo algo de resultado, pero en general, de resultados iniciales en los precios, pero en general creo que sí son reformas que llevan más tiempo y que veremos efectos positivos. En general yo creo que son reformas que sí aumentarán la tasa de crecimiento, pero, insisto, más hacia el mediano plazo. Digamos, en el modelo de ustedes, el efecto de las reformas es prácticamente imperceptible. Hasta ahora sí, y siempre lo vimos así. Siempre dijimos las reformas empezarán a surtir efecto al 16 o 17. Entonces nuestros modelos indican un efecto más potente
a partir de los años 17 o 18, sobre todo de la energética. Dependiendo del contexto internacional también. Sin duda, sin duda. Ok. Las finanzas... Asumiendo, exacto, esto es asumiendo que el precio del petróleo retorna a niveles de $60 en ese plazo. Si no, veremos un impacto menos potente, ¿no?, de la reforma. Que si hoy vemos cómo están los mercados de futuros de petróleo hacia finales de 2016, comienzos de 2017, pues para nada están en esos niveles. Claro, no, 2016 va a ser un año sumamente complicado en los mercados de petróleo y no se avisora una recuperación de los precios en todo el año 2016. Yo coincidiría con Ahora, esto me lleva al tema de las finanzas públicas, porque evidentemente que este menor precio de petróleo con una producción que no ha crecido, pues seguramente tendrá un impacto adicional sobre las finanzas públicas, a pesar de las coberturas petroleras que se tienen adquiridas. Claro. ¿Cuál es el impacto de unas finanzas públicas que no pueden contratar más deuda, digamos? No debieran. O no debieran. No sé si no pueden, corrijo, no sé si no pueden. Yo creo no que debieran, no. Exacto, no debieran. Yo es lo que nos creemos. Sí. Y con un ingreso tan importante para México como el del petróleo, que sigue siendo relevante, que no comienza bien el año, o pareciera ser que no va a comenzar bien el año. ¿Cuál es tu lectura acerca de las finanzas públicas para el próximo año? Pues que va a ser un año complejo, sin duda por este aspecto. El 16 va a ser un año más complejo de lo que fue el 15. El 16 sí veremos una reducción relevante en el gasto público, una reducción de entre 2,5% y 3% en términos reales. Y va a ser un año más complejo, Samuel, ya lo notaba. En el 15 tuvimos una caída relevante de los precios de petróleo, pero se tenían coberturas contratadas para la exportación estimada en $74. Para el 16 esas coberturas están en 49. Entonces, ciertamente es un año más complejo, por eso es que se han anunciado los recortes, y me parece que yo creo que los recortes son el camino correcto, porque como decías tú, el otro camino hubiese sido aumentar la deuda, pero yo creo que la deuda ya tenía una trayectoria creciente en los últimos años y no era prudente seguirla creciendo, entonces creo que el recorte es un camino correcto, pero no es gratis. El recorte va a generar ciertos vientos en contra para la economía el año que viene, entonces yo creo que las finanzas públicas se enfrentan a un reto importante al 2016. Y nada más un último comentario. Ahora, si el precio del petróleo no se recupera en todo este año, el 2017 sería todo un año más complejo, porque entonces no habrá coberturas a 49, sino habría niveles más bajos, ¿no?, asumiendo que no hay una recuperación. Entonces, creo que es complejo. Ahí yo haría un señalamiento. Creo que va a ser un reto y va a haber un impacto importante a las finanzas públicas, pero a mí me parece también, Samuel, que debiera ser esta una oportunidad en México como país, que deberán leerse en el Congreso y los distintos actores. Yo creo que sería bueno aprovechar esto para empezar a cortar la dependencia tan grande que tenía del petróleo. Y por un lado, si no se recupera el precio del petróleo, va a ser complejo y negativo para las finanzas públicas, pero por otro lado, creo que si el país comienza a acostumbrarse a no tener precios altos y que si un día se recuperan, pues que sea un bono adicional, pero que las finanzas públicas no dependan del precio del petróleo como lo hacían hasta hace poco, creo que sería bueno, sin dejar de mencionar pues que se vienen años complejos de esa perspectiva de finanzas públicas. Esta famosa despetrolización de las finanzas públicas, de las que hemos estado hablando desde que tengo memoria, ¿no? Así es. Que ya es larga porque no soy precisamente muy joven, pero sí, efectivamente tendríamos que tomar esta coyuntura para eso, aunque pareciera ser que los políticos no están muy interesados en eso, por lo menos no los que están ahora en el Congreso. ¿Cuál es el impacto de las finanzas, de unas finanzas públicas mermadas por el lado del gasto en el crecimiento económico? ¿Tienen algún cálculo al respecto? Sí, creemos, en general, creemos que puede significarle 1 o 2 décimas este recorte al crecimiento. Entonces,
A lo mejor sin ese recorte se hubiera podido crecer, si no 2.5, 2.7 a 2.8. Aquí lo importante yo creo que también es que yo creo que las finanzas públicas mermadas podrían no tener un impacto tan importante si al cabo de los años se hace un ejercicio serio de presupuesto base cero, es decir, de recortar grasa donde haya grasa en el gasto. Yo creo que pues hay mucho más campo para hacer eso en los siguientes años, ¿no? Yo creo que se puede tener un ejercicio más potente de presupuesto base cero para eliminar programas que tengan bajo impacto en crecimiento. Entonces, a mí no me preocuparía el recorte si el recorte realmente se centra en eliminar este tipo de programas. Digamos, esta coyuntura actual está desnudando los soportes de la economía mexicana, los soportes reales de la economía mexicana hacia los próximos años, y de eso es lo que estamos platicando ahora. ¿Qué es lo que tiene que hacer como economista, Carlos? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno, en serio, para impulsar el crecimiento económico del cual también hemos hablado durante décadas? Décadas, claro. De un crecimiento, y déjame uso la palabra, esa es mi responsabilidad, mediocre de la economía, por lo menos en las últimas 2 o 3 décadas en México. Sí, sin duda no ha sido el crecimiento que el país requiere. Yo coincidiría, creo que todos coincidimos, ¿no? No ha sido el crecimiento que el país necesita. Mira, yo diría varios factores. El primero, yo creo que las razones de este crecimiento radican, si uno lo mira, en que la productividad en México no ha crecido en estas 3 décadas. Si vemos los últimos 30 años, la productividad ha sido o cero o negativa en la gran mayoría de estos años, de estos 30 años. ¿Qué habría que hacer ahí? Yo diría 2 o 3 caminos. El primero que explica esta productividad tan baja, yo creo que es que tenemos un sector informal muy grande, y que es un sector poco productivo, porque el sector informal pues, no accede a crédito, sus trabajadores no tienen los mismos niveles de educación, etcétera. Entonces yo creo que ahí habría que actuar en un par de vertientes. La primera es que yo creo que yo la informalidad la divido en 2 áreas. Yo creo que hay un tipo de informalidad que son empresarios que evaden al fisco, y eso yo creo que hay que atacarlo con una mayor fiscalización. En esta economía somos un porcentaje relativamente chico los que contribuimos, y uno muy grande que vive de eso. Yo creo que hay que traer a empresarios, a todos aquellos que evadan, tiene que haber un esfuerzo de fiscalización mayor y traerlos. Pero hay otro tipo de informalidad, y esa es la informalidad a nivel de las personas, la persona que vende productos en la calle. Esa persona no está ahí porque evada, o porque le convenga, o porque haya incentivos torcidos y que le hagan ser informal. Esa persona está ahí, yo creo, porque no tiene las habilidades y el nivel educativo suficiente para insertarse en la economía formal. Esa persona preferiría tener un trabajo formal, estar cubierto o cubierta por la seguridad social, acceder a mayores salarios. Y la razón es porque no tiene estas herramientas. Si lo vemos, yo creo que es muy claro, Samuel, de todos los trabajadores informales en México, el 90% de los informales cuenta hasta con 3er grado de primaria. Y al revés, si vemos los que tienen licenciatura o más, el 88% son formales. Yo creo que a nivel de las personas lo que hay que trabajar es en mejorar el sistema educativo, de tal suerte que estas personas puedan insertarse al sector formal. Segundo punto, como te decía, es que tenemos históricamente México tiene un nivel de ingresos fiscales muy bajos. Si quitamos el petróleo, pues tenemos, el país recauda alrededor de 10 puntos del PIB, eso es muy bajo, no solo para el mundo, eso es bajo incluso para estándares latinoamericanos, de Centroamérica, ¿no? Hay países que recaudan más. Entonces, mientras eso no ocurra, pues no va a haber la inversión en infraestructura que se requiere, en salud, en educación. Entonces, creo que se tiene que aumentar la recaudación. Parte de ello, como ya te decía, creo que radica en fiscalizar a empresas que no están fiscalizadas. Creo que eso es muy importante. Y tercer punto,
Samuel, yo creo que hay que trabajar mucho en fortalecer el Estado de Derecho, que por diversos comparativos se muestra todavía México no está entre los países altos y la evidencia nos muestra que los países, es muy difícil que un país crezca si no tiene un Estado de Derecho sólido y creo que ahí pues falta trecho por recorrer. Yo diría, por lo que nosotros hemos analizado, estos son digamos, los 3 grandes temas que habría que están correlacionados y que habría que ir atacando, ¿no? Que están en la agenda pública, que han estado en la agenda pública. No hemos avanzado lamentablemente mucho en esos 3 capítulos, sí. ¿No? Si vemos los números de la informalidad, prácticamente tenemos los mismos números desde hace muchos años. Así es. Si vemos los números de la pobreza, prácticamente son los mismos números de la pobreza de hace una década. No hemos avanzado gran cosa. Y si vemos los números respecto del Estado de Derecho por índices de corrupción, etcétera, pues tampoco hemos avanzado gran cosa. No quiero ser pesimista, pero pareciera ser que en estos 3 capítulos que identificas bien, no tenemos gran avance a pesar del discurso público. Sí, yo creo que el país hizo una serie de reformas, en 20 o 25 años ha hecho mucho avance en fortalecer instituciones y en hacer reformas de carácter económico. Hace 20, no, ya casi 30 años, ¿no? Que tenemos el Tratado de Libre Comercio y el Banco Central Independiente. Creo que esas han sido reformas pues, muy importantes, que además hoy están pagando, ¿no? Hoy tenemos inflación baja, a diferencia del resto de la región, porque tenemos un Banco Central Independiente, las expectativas están bien ancladas. Parte de la economía, aquella parte que se abrió al comercio y que compite, es una economía muy dinámica que genera empleos, que es la economía que le debemos al Tratado de Libre Comercio. Después se acompañaron estas reformas que estábamos comentando hace rato, la energética, las telecomunicaciones, la financiera, que creo que son buenas reformas, pero me parece que ahora llega el momento de acompañar esas reformas económicas con reformas políticas y sobre todo del sistema de impartición de justicia. Yo creo que eso es lo que le haría falta al país, que se empataran esas reformas económicas ahora con reformas de esa índole, y creo que eso es lo que podría permitir tener tasas de crecimiento mayores. Carlos, pues te agradezco muchísimo el tiempo que me has dado. Solamente una última pregunta. Si tú tuvieras que escoger un factor que para ti es crucial para impulsar, digamos, este crecimiento en un entorno tan adverso como el que sabemos que viene para el 2016, incluso 2017, ¿qué factor escogerías? Yo creo que hoy sigue siendo el principal factor el que la economía de Estados Unidos sea dinámica. Ese es hoy el principal motor. Entonces yo diría que es el principal factor, también el principal factor de riesgo. Si no camina como pensamos, el crecimiento puede ser pues no tan fuerte, ¿no? Eso hablando del corto plazo. A mediano plazo, ya lo comenté, yo creo que el Estado de Derecho, ahí yo parafrasearía al presidente Zedillo, ¿no te acuerdas que alguna vez le preguntaron que dijera 3 reformas que habría que hacer para que el país creciera más, y dijo Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho, y yo coincidiría con ella. Creo que a mediano plazo es lo que nos puede dar un motor más importante. Bueno, en el corto plazo es un volado, entonces. En el corto plazo, sí, yo creo que la economía de Estados Unidos tendrá a ir mejor. Esa es nuestra lectura. Entonces, esperemos que esté ese motor. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Samuel. Gracias por esta entrevista. Un placer. Gracias.